¿Y si te dijera que, para Dios, un matrimonio puede terminar mucho antes de que exista un divorcio legal? ¿Y si te dijera que, aunque ante la ley sigan siendo esposos, ante el cielo ese pacto ya no existe? Durante generaciones se nos ha enseñado que el matrimonio es sagrado, intocable, indisoluble, que una vez que Dios une a dos personas, nada ni nadie puede separarlas. Desde muchos púlpitos se ha repetido una y otra vez que separarse es pecado, que salir de una relación es rebelarse contra la voluntad divina y fallarle a Dios. Pero, ¿y si esa enseñanza no está completa? ¿Y si la Biblia revela una verdad mucho más profunda, mucho más dolorosa y mucho más humana de lo que solemos escuchar? ¿Y si existe un punto en el que, delante de Dios, el pacto ya fue roto, aunque los anillos sigan puestos, aunque las fotos sigan colgadas en la pared, aunque los papeles sigan firmados? Este mensaje no es una excusa para el egoísmo. No es una invitación a huir del compromiso. No es una justificación para tomar decisiones apresuradas. Este mensaje es una confrontación espiritual. Porque hay matrimonios que siguen existiendo ante la sociedad, ante la familia y ante la iglesia, pero que hace mucho tiempo dejaron de existir ante los ojos del cielo. Hay relaciones que perdieron la presencia de Dios hace años, aunque desde afuera parezcan estables, respetables y duraderas. Y hay personas que, por miedo al juicio, por presión religiosa o por culpa espiritual, permanecen atrapadas en vínculos donde ya no hay amor, ni respeto, ni verdad. Solo hay sufrimiento espiritual disfrazado de fidelidad. Solo hay dolor justificado con versículos mal entendidos. Solo hay silencio, desgaste y un alma que se va apagando poco a poco. Hoy vamos a hablar de una verdad que casi no se predica. Una verdad que muchos líderes evitan por miedo a la controversia. Una verdad que incomoda, pero que también libera. Hoy vamos a revisar qué dice realmente Dios sobre el pacto matrimonial y cuando según las Escrituras, ese pacto deja de ser reconocido por Él. ¿Qué ve Dios cuando el respeto desaparece? ¿Qué siente cuando el abuso se disfraza de autoridad espiritual? ¿Qué sucede en el cielo cuando uno de los dos decide vivir en pecado constante y niega con su vida las promesas que un día hizo con su boca? Prepárate, porque vamos a abrir pasajes que incomodan. Vamos a escuchar palabras que duelen. Pero también vamos a recibir una verdad que puede traer descanso, claridad y libertad al alma. Quédate hasta el final de este mensaje. Porque entender lo que Dios realmente espera del matrimonio puede ser la clave para restaurar tu vida, o para dejar de cargar con una culpa que nunca fue tuya. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios esta oración: Señor, muéstrame la verdad. Escríbela ahora. No es solo una frase. Es una disposición del corazón. Es decirle a Dios: no quiero vivir engañado, no quiero seguir soportando algo que no viene de ti. Y al escribirla, también ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que hoy están sufriendo en silencio, preguntándose si Dios los ve, si Dios los escucha y si Dios los entiende. Si este mensaje resuena contigo, dale like al video. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal Dios te sanará, suscríbete, para acompañarte en procesos que no se viven solos. La penúltima revelación de este mensaje puede ser la llave que libere tu alma de una prisión que durante años llamaste pacto. Ahora sí. Respira profundo. Abre tu corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente lo que Dios ha estado intentando decirte desde hace mucho tiempo. El dolor más profundo no siempre nace cuando alguien se va físicamente. Muchas veces nace cuando alguien se queda, pero ya no está. Cuando el abandono no es visible, sino espiritual. Cuando la presencia de Dios deja de habitar entre dos personas que un día caminaron juntas bajo su mirada. Aquí comienza una verdad que pocos se atreven a enfrentar: un pacto puede romperse en el cielo mucho antes de romperse en la tierra. Cuando hablamos de matrimonio, muchas personas piensan en contratos, ceremonias, firmas, documentos legales y compromisos sociales. Pero la Biblia no define el matrimonio como un simple acuerdo humano. La Biblia lo define como un pacto espiritual sellado delante de Dios. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, que el vínculo conyugal se basa en la sumisión mutua, en una entrega que nace del amor inspirado por Cristo, no del orgullo ni de la obligación. Es una unión espiritual, no solo legal. Un contrato puede seguir vigente ante los tribunales humanos. Pero un pacto puede estar completamente roto delante del trono de Dios. Jesús mismo habló de esta realidad. En el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 8, Jesús explicó que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón humano.
Pero luego dejó claro algo fundamental cuando dijo, al principio no fue así. Es decir, el divorcio no formaba parte del diseño original de Dios. El diseño original era una unidad profunda. Dos personas convirtiéndose en una sola. No solo en cuerpo, sino en alma y en espíritu. Cuando esa unidad es traicionada, cuando uno deja de caminar hacia la cruz, cuando uno decide cerrar su corazón a Dios, el espíritu del pacto comienza a morir, aunque desde afuera todo parezca normal. La muerte de un matrimonio no siempre empieza con gritos. No siempre empieza con golpes. No siempre empieza con infidelidades visibles. Muchas veces comienza en silencio. Con la oración que deja de hacerse juntos. Con la conversación que se vuelve fría y superficial. Con la falta de arrepentimiento. Con heridas que se repiten una y otra vez y nunca se sanan. Es un desgaste lento, pero profundo. Un desgaste que no todos ven, pero que el alma siente todos los días. Hay personas que, aun viviendo bajo el mismo techo, ya no comparten propósito. Ya no comparten visión. Ya no comparten intimidad espiritual. Uno sigue luchando por sostener el pacto. El otro ya se fue por dentro. Y cuando esto ocurre, muchos creyentes sienten culpa por reconocer que algo está mal. Se preguntan si están fallando a Dios. Se preguntan si pensar en una salida es pecado. Se preguntan si sentir cansancio espiritual es señal de poca fe. Pero la verdad es esta, un matrimonio no vive solo porque dos cuerpos compartan una casa. Un matrimonio vive cuando ambos corazones caminan alineados con Dios. Y muere espiritualmente cuando uno de los dos deja de luchar por esa unidad. Dios no abandona su diseño. Pero tampoco bendice lo que ha sido vaciado de su propósito. Y aquí hacemos una pausa. Porque lo que viene a continuación es aún más confrontador. Retomamos desde una pregunta que muchos evitan, pero que el alma conoce muy bien. ¿Cómo se ve un matrimonio cuando comienza a morir por dentro? La Biblia nos enseña que Dios no mide las relaciones por apariencia, sino por verdad espiritual. El cielo no se impresiona por fotos bonitas, aniversarios largos ni palabras correctas dichas en público. Dios mira el corazón. Dios mira la verdad. Dios mira lo que ocurre cuando nadie está observando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, Jesús dice algo estremecedor: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, y estás muerto. Estas palabras no fueron dichas solo para iglesias. También describen matrimonios. Relaciones que por fuera parecen vivas, pero por dentro están vacías. Relaciones que mantienen la forma, pero perdieron el espíritu. Una casa comienza a dividirse cuando el corazón deja de habitar en el compromiso. Desde el principio, Dios dejó claro su diseño. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, está escrito que el hombre y la mujer serían una sola carne. Pero esa unidad nunca fue solo física. Nunca fue solo convivencia. Nunca fue solo compartir un espacio. Es una unión del alma, del propósito, del espíritu. Cuando uno de los dos deja de entregarse, cuando el ego reemplaza al sacrificio, cuando el yo empieza a ser más importante que el nosotros. La casa sigue en pie, pero el fundamento comienza a resquebrajarse. Y eso se siente. Se siente en las conversaciones que ya no profundizan. Se siente en los silencios largos que incomodan. Se siente en la distancia emocional que ya no se puede disimular. La desconexión emocional es una de las formas más silenciosas de abandono espiritual. No siempre hay gritos. No siempre hay golpes. No siempre hay traiciones visibles. Pero hay frialdad. Hay indiferencia. Hay desinterés. Ya no hay miradas que busquen comprender. Ya no hay palabras que consuelen. Ya no hay tiempo compartido con intención. Cada uno vive en su propio mundo. Cada uno carga su propio peso. Cada uno guarda su propio dolor. Poco a poco, el corazón se protege. Se cierra. Se endurece. Y cuando eso ocurre, la intimidad deja de ser refugio y se convierte en territorio extraño. Lo que antes unía, ahora incomoda. Lo que antes acercaba, ahora distancia. Otra señal profunda de que un matrimonio está muriendo por dentro es cuando la oración desaparece. No solo la oración en pareja. También la oración individual por el matrimonio. Cuando ya no se ora por el otro. Cuando ya no se le presenta la relación a Dios. Cuando se deja de pedir perdón. Cuando nadie quiere sanar. Cada discusión termina en orgullo. Cada conversación termina en defensa.
Cada intento de acercamiento termina en rechazo. El pacto empieza a perder oxígeno. No porque Dios se vaya, sino porque ya no lo dejan entrar. Desde afuera, todo puede parecer estable. Fotos bonitas. Palabras educadas. Rutinas organizadas. Pero por dentro hay vacío. Soledad acompañada. Cansancio espiritual. Y aquí aparece una de las preguntas más confrontadoras que alguien puede hacerse. ¿Qué ve Dios cuando tú finges que todo está bien? Él ve el llanto que escondes. Ve el desgaste que cargas en silencio. Ve el amor que ya no recibe respuesta. Ve el esfuerzo que hace solo. Ve el autoengaño que intenta sostener lo insostenible. Porque para Dios, un matrimonio no está vivo solo por existir. Está vivo cuando refleja su amor, su verdad, su presencia. Cuando eso desaparece, algo profundo necesita ser confrontado con luz. Y es imposible hablar de un matrimonio que muere lentamente sin mencionar una de las causas más destructivas de todas: la dureza del corazón. Jesús fue muy claro al respecto. Cuando los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, él no empezó hablando de papeles ni de leyes. Fue directo al corazón del problema. En el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 8, Jesús dijo: «Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así». Jesús dejó claro que la ruptura no comienza en un documento. Comienza en una piedra que se forma dentro del alma. Pero, ¿qué es realmente la dureza de corazón? No es solo frialdad emocional. No es solo distancia. Es una resistencia activa al arrepentimiento. Es cerrar el corazón a la corrección del Espíritu Santo. Es negarse a cambiar, aun sabiendo que se está haciendo daño. La carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13, advierte que el corazón se endurece por el engaño del pecado. Especialmente cuando las decisiones equivocadas se repiten sin culpa. Cuando el orgullo reemplaza al amor. Cuando el yo tengo la razón pesa más que el necesito cambiar. En el matrimonio, esto se manifiesta de formas devastadoras. El orgullo impide pedir perdón. El silencio reemplaza las conversaciones que sanan. La negación de responsabilidad convierte al otro en culpable permanente. Y poco a poco, la casa se convierte en un desierto espiritual. Un lugar donde ya no se oye la voz de Dios. Un lugar donde ya no hay paz. Un lugar donde el alma sobrevive, pero no vive. No puede haber sanidad si uno se niega a arrepentirse. El poder de Dios es inmenso, pero Dios nunca violenta la voluntad humana. Él restaura lo que está roto, pero necesita un corazón dispuesto. Por eso Jesús habló del divorcio como una excepción, no como una regla. No porque sea su deseo, sino porque cuando uno se niega a amar, a cambiar y a rendirse, el otro queda atrapado en un pacto que ya no existe delante del cielo. Un pacto no se rompe solo por un acto externo. Se rompe por una decisión interna que se niega a rendirse. Y aquí es donde muchas personas comienzan a sentirse atrapadas, confundidas y culpables. Porque después de la dureza del corazón, aparece una realidad aún más dolorosa. El abandono silencioso. Ese abandono que no ocurre cuando alguien se va físicamente, sino cuando se queda, pero ya no está. Y de eso hablaremos a continuación. Hemos hablado de la muerte silenciosa del pacto. Hemos hablado de la dureza del corazón. Ahora es necesario hablar de algo que muchos viven, pero pocos se atreven a nombrar. El abandono espiritual. El abandono no siempre ocurre cuando alguien se va de casa. Muchas veces ocurre cuando alguien se queda, pero ya no está presente con el alma, con el corazón ni con el espíritu. Hay personas que duermen en la misma cama, pero hace años dejaron de caminar juntas. Comparten un techo, pero no comparten propósito. Comparten rutinas, pero no comparten fe. Este tipo de abandono es uno de los más dolorosos, porque no deja cicatrices visibles, pero desgasta el alma día tras día. La Biblia no ignora esta realidad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia de Corinto palabras que han traído alivio a miles de creyentes a lo largo de la historia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15, Pablo dice: «Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano ni la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios». Este pasaje no habla solo de un abandono físico. Habla de una separación espiritual. De una renuncia al pacto. A veces el abandono se manifiesta cuando uno de los dos deja de buscar a Dios. Cuando desprecia la fe. Cuando se burla de la oración.
Cuando sabotea la vida espiritual del otro. Otras veces se manifiesta como abandono emocional. Conversaciones vacías. Frialdad constante. Indiferencia ante el dolor del otro. Y también existe el abandono moral. Cuando los valores que sostenían el matrimonio ya no se respetan. Cuando la fidelidad, la verdad y el respeto dejan de importar. Vivir con alguien que abandonó el pacto es como remar solo en un barco. Te cansas. Te desgastas. Te hundes. Y Dios no llama a eso fidelidad. Dios no llama a eso fe. Dios no llama a eso obediencia. Porque Dios nunca exige esclavitud emocional en nombre de una apariencia sagrada. Aquí es donde muchos sienten miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a pecar. Miedo a fallarle a Dios. Pero escúchame con atención. Dios es justo. Dios es misericordioso. Y Dios ve cuando un pacto ha sido profanado. Jesús fue claro cuando habló de las excepciones. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 32, Jesús dijo: cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Jesús no promovió el divorcio, pero reconoció que hay actos tan profundos y destructivos que rompen la esencia misma del pacto. La fornicación, la infidelidad, no es solo una traición física. Es una fractura espiritual. Es introducir a un tercero donde solo debía haber dos. Es destruir el altar donde Dios había puesto su bendición. Pero la Biblia también habla de otra realidad igual de grave, la violencia. El Salmo 11, versículo 5, dice que el Señor aborrece al que ama la violencia. La violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, la manipulación espiritual. Cuando el matrimonio se convierte en un campo de batalla, cuando el hogar deja de ser refugio y se vuelve prisión, ese pacto ya no refleja el carácter de Dios. Dios no se hace cómplice del abuso. Dios no respalda estructuras que destruyen el alma de sus hijos. Hay una gran diferencia entre una prueba permitida por Dios para formar el carácter y un sufrimiento provocado por la maldad constante del corazón humano. La primera edifica. La segunda destruye. Cuando el pecado se repite sin arrepentimiento, cuando el daño se justifica, cuando no hay intención de cambiar, el cielo deja de reconocer ese pacto como santo. Y aquí viene una verdad que libera. Cuando Dios suelta un lazo, no es para destruirte, es para salvarte. Dios no defiende estructuras vacías. Dios defiende al corazón quebrantado. El profeta Isaías escribió, en el capítulo 61, versículo 1, que el Señor vino a proclamar libertad a los cautivos y a abrir la cárcel a los presos. A veces esa cárcel tiene forma de hogar. Tiene forma de matrimonio. Tiene forma de promesas que ya no se cumplen. Y cuando Dios rompe ese yugo, no lo hace con condena, lo hace con amor. El Salmo 147, versículo 3, dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa sanidad comienza cuando dejas de llamar altar a lo que se convirtió en prisión. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo muy claro. No estás en pecado por haber amado. No estás fallando por reconocer tus límites. No eres menos espiritual por admitir que no puedes sostener solo un pacto que el otro destruyó. Cuando el cielo deja de respaldar una unión, no lo hace por capricho, lo hace por justicia. Porque Dios ama la verdad más que las apariencias. Ama la vida más que la estructura. Ama tu alma más que una fachada religiosa. Y si Dios permite una salida, también promete restauración. Tal vez hoy no ves futuro. Tal vez hoy solo ves cansancio. Tal vez hoy solo sientes culpa. Pero hay una promesa viva para ti. Dios no ha terminado contigo. Dios no te ha abandonado. Dios está reconstruyendo lo que fue quebrado. Y lo que viene no será una repetición del pasado. Será una historia nueva. Sin cadenas. Sin miedo. Con paz. Porque Dios te sanará.